en el alma. Y hoy en día los peligros están más a la orden del día. Entonces necesitamos aprender de Dios para que podamos nosotros, esas generaciones que están aquí, puedan ser bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Así es que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Celebrando el Día del Niño, Padre. Sabemos que tú amas a los niños. Y sabemos que para ti son especiales los niños. Y tu palabra, que es la Biblia, habla de los niños, Señor. Tú mismo te hiciste niño, viviste como niño y creciste como niño. Y cuando tú mencionas al niño en tu palabra es porque quieres darnos alguna enseñanza, Señor. Así es que en esta hora, Señor, permite que los adultos podamos entender ese mensaje de niño y que los niños puedan también entender que tú los amas, que tú los cuidas y que tú quieres lo mejor para ellos. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria entre nosotros. Toma el control de todo lo que vamos a hacer, Señor, y que sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso como niño al Señor Jesús? Como niño. Gloria a Dios, ¿verdad? Que a algunos ya les está saliendo el espíritu de niño. Amén. Y le voy a pedir que si alguien tiene ahí teléfono, tome fotos de esto, porque esto va a trascender, esto va, lo vamos a compartir, ¿verdad? Para que otros niños también puedan ver que Dios ama a los niños. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, mi querido Eric. Ahí está, por cierto, el martes, ¿verdad? Presentamos al niño Daniel, ¿verdad? Y yo me quedé toda la semana meditando en el nombre de Jaime Daniel. Y así cada uno de nosotros. ¿Ya investigó qué significa su nombre, hermanos? ¿Verdad? Porque el nombre establece, ¿qué? Decíamos, destino. Y ese nombre que le pusieron, si es un significado, pues que no va conforme a la voluntad de Dios, pues dígale, Señor, cámbiame el nombre, ¿verdad? Porque yo quiero ser bendecido. Amén. Bien, el tema del día de hoy, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí está el mayor, ¿no? Levantando su manita. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, dígale al niño que está ahí a su lado, mira, tú eres el mayor en el reino de los cielos. ¡Wow! Y eso lo decimos, pero a lo mejor no lo entendemos. Porque número uno, ¿de qué está hablando del reino? ¿En dónde, hermano? ¿En dónde está hablando en el reino? ¿En dónde? En el cielo. ¿Sí están conmigo? Porque los noto muy dispersos, hermano. Yo le pido que se meta en la palabra de Dios, porque estamos hablando de qué, hermano, del reino de los cielos. Y quizás aquí en el reino de la tierra pues hemos sufrido, hemos padecido, nos ha ido de una manera, nos ha ido de otra manera, pero Dios ha prometido que en el reino de los cielos nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces por eso le pido que esté atento. Va a haber, viene lo demás, después va a haber la obra de teatro, va a haber una coreografía, va a haber juegos, va a haber regalos, pero ahorita métase en lo más interesante, lo más poderoso, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, hermanos? Este cuate, mira. Denle un aplauso al Señor, man. ¡Wow! Fíjate nada más. Y por eso Dios dice que tenemos que ser como ¿qué? Como niños, hermano. Así es que cuando yo dije quién es el más grande en el reino de los cielos, todos deberían decir yo. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Algunos todavía no se la creen, hermano. Pero Dios ha prometido que todo aquel que cree que Jesucristo le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ha pasado de muerte, ¿verdad?, a vida eterna. Entonces estamos hablando acerca del reino de los cielos, hermano. Y es interesante porque el Señor menciona, ¿a quién menciona? A los niños, hermano.
Y el Señor nos dice que si tú y yo, adultos, no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces diga conmigo, me conviene ser como niño. ¿Y cómo son los niños? ¿Verdad? Alegres, contentos, felices. Y eso es lo que les quiero compartir. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Avanzamos. Mateo 18, versículo 1 en adelante al 5 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces ponga mucha atención. ¿Quiénes vinieron a Jesús, hermanos? ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los discípulos. ¿Y qué le dijeron? Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y por qué le hicieron esta pregunta a los discípulos al Señor Jesús? Porque entre ellos discutían quién sería el mayor, ¿verdad? Si sería Pedro, si sería Juan, si sería Jacobo. Entonces entre ellos, no, yo soy el mayor, no, yo soy el mayor, no, tú eres el mayor, no, yo soy el menor, ¿verdad? Y entonces ellos se acercaron al Señor para preguntarle. Dice, mira, ya déjate de cosas, mejor vamos a preguntarle al maestro quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, ¿qué dijo? Lo puso en medio de ellos y les digo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y llamando a un niño, a ver, tráeme a ese niño. Y llamando a un niño, Jesús, ven, hijo. ¿Sí? ¿Cómo se llama este niño? Darío. Darío, ven, súbete, Darío. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos, Darío? Yo. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Dime. Yo. Y llamando a un niño, Jesús lo puso en medio de ellos, aquí en medio de todos ustedes, y les dijo, de cierto os digo que si no se vuelven como Darío, hermanos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto no es una caricatura, esto es una verdad. Lo dice la palabra de Dios, que si no nos volvemos como Darío y nos hacemos como Darío, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos, Darío? Yo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Córrele, Darío, ve con tu mamá. ¡Wow! Capaz que le pido a un adulto que pase. Tenemos que ser como niños. Eso no es que lo esté diciendo yo, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, hermano. ¿Será importante lo que dice el Señor Jesús? Si tienes un adulto ahí junto a ti, dile, mira, si no te haces como niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Me encanta mi hermana Rosita que mira, no tiene nadie a su lado y dice ella y solita se dice, si no te haces como niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Así que cualquiera que se humille como este niño, Darío, ¿verdad? Que dice, yo soy más. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe a un niño en mi nombre, como a este niño, a mí me recibe. Entonces ahí está la enseñanza. Número 1, que para que puedas entrar en el reino de los cielos te tienes que hacer como ¿qué, hermano? Como niño. Y número 2, ¿verdad? Que cualquiera que se humille como ese niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, como adultos, ¿cómo tenemos que ser, hermanos? Humildes, hermano, sencillos. Humillarnos en lugar de exaltarnos del egoísmo. Tenemos que ser, ¿qué? Mansos y humildes. Y cualquiera que reciba a un niño, cualquier niño, hermano, en el nombre de Jesús, ¿a quién recibe? Está recibiendo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si a usted le pase, pero a mí sí me pasa que a veces, ¿verdad? Como que los niños los queremos un poquito lejos. No porque no nos gusten los niños o porque tengamos algo contra los niños, sino que simplemente ya, ¿verdad? Como adultos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que los discípulos, cuando los papás traían a los niños al Señor Jesús, ¿qué le hacían? Se los impedían. Entonces, amado hermano, si tú recibes a un pequeñito de estos, ¿a quién estás recibiendo? A Jesús. Entonces, en tu casa, en la calle, aquí en la iglesia, ¿verdad? Debemos de recibir a los niños, porque el que recibe a un niño, ¿recibe a quién, hermano? A Jesús. Entonces, hoy tú tienes que entender que tienes que ser como niño, que tienes que amar a un niño, recibir a los niños, para que de esa manera estés manifestando que amas a Jesús.
Amén. Entonces, eso está escrito para nuestra enseñanza, para que la próxima vez, ¿verdad?, que te desesperes con un niño, digas, ven para acá, Cristo te ama. Amén. ¿Nada más le pasa al pastor o habrá alguien aquí también que le pase? Amén. Ok, Dios ama a los niños porque los niños son lo más puro y sano de la humanidad, hermano. Los niños son lo más puro que hay en la humanidad, hermano. Lo más sano, lo más transparente, ¿verdad? En su corazón no hay, dice aquí, los niños no guardan rencor, los niños perdonan, los niños olvidan, los niños aman, los niños ríen, los niños juegan, los niños se gozan, los niños alaban a Dios, hermano. Yo no sé si se ha visto cuando los niños alaban a Dios, ellos no les importa, ellos saltan, brincan, levantan sus manos, si les dice tírate al piso se tiran. Y por eso el Señor dice, mira, necesitas ser como un niño. Obviamente un niño que está lastimado, ¿tú crees que va a querer brincar? ¿Tú crees que va a querer saltar? ¿Tú crees que va a querer levantar sus manos? Porque alguien lo dañó, alguien lo lastimó. Pero puedes venir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos celebrando el Día del Niño, pero creo que el Señor nos está hablando a los niños adultos. ¿Cuántos dicen amén en esos niños adultos? Los niños son la creación perfecta de Dios. Y por eso Él quiere que seamos como, ¿qué, hermano? Como niños. Que seamos como estos niños hermosos. ¿Cuántos tienen niños en su casa, hermano? Wow. ¿Verdad? Ahora, una cosa es que usted los ame, ¿verdad? Y que los reciba como a Jesucristo. Y otra cosa es que los maleduque, hermano. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros niños en los caminos de Dios, hermano. Sí, ámelo, ¿verdad? Y si usted lo ama, pues lo va a instruir en los caminos de Dios. Amén. Ok, Marcos capítulo 9, versículo 37. Dice lo siguiente, está hablando el Señor Jesucristo. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo habla es algo muy importante y tenemos que prestar mucha atención. Marcos 9:37 dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, como Darío, ¿verdad? Dijimos, a ver, pásale ahora a tu hija, Zoe, córrale. El que reciba a una nena como esta, si sales en la cámara, hija, si no, levántate. El que reciba a una nena como esta, Zoe, ¿cómo te llamas? Zoe. El que reciba a una niña como esta, me recibe a mí. Entonces, cada vez que nosotros recibimos a un niño, lo amamos, lo cuidamos, le enseñamos la palabra de Dios, estamos recibiendo a Jesucristo. Y luego dice aquí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces se dan cuenta de la importancia de amar a los niños, de recibir a los niños, de instruir a los niños, porque recibimos a Jesucristo y recibimos ¿a quién? Al Padre. Yo creo que a veces eso ni lo sabemos. Y en lugar de recibir a Jesús y al Padre, nos estamos alejando cada día más de Él. Porque el mayor daño, pásale a tu silla, el mayor daño que los niños reciben, ¿dónde creen que lo reciben, hermanos? En la casa. Qué tremendo. Y cuando yo no estoy recibiendo a ese niño para amarlo, dice la palabra que herencia de Dios son los hijos. Pero no solamente tienes que amarlo, tienes que cuidarlo, tienes que enseñarlo, sino tienes que entender que es una herencia que Dios te ha dado. Qué hermoso. Hay muchos matrimonios, parejas que anhelan niños, hermano. Y tú que los tienes, ámalos. ¿Cuántos dicen amén? Wow. No nada más los ames cuando están chiquitos, cuando están tiernos, ¿verdad? Que están apapachables. Sino ámalos en todo tiempo, hermano. Porque al amarlos a ellos, entonces estás recibiendo a Cristo y estás recibiendo al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy en día hay muchos niños abandonados, hermano, por sus padres. No se dan cuenta que se están alejando cada vez más del Señor Jesús y del Padre. Pero
nosotros que estamos escuchando este mensaje, ámalo, no solamente a tus hijos, sino también a los que no son tus hijos. Amén, esos niños que tienen falta de afecto, de amor, ámalo. Y si tú amas a un niño, entonces amas a Jesús, amas al Padre y entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le presentaban, Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Verdad? Venían los padres con sus hijitos para que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Orara por ellos, los tocase. ¿Y qué hacían los discípulos, hermano? Sí, espérese, no moleste al maestro, no pase, quédese ahí. Los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños. Y viéndolo Jesús, fíjate qué palabra dice ahí, Cuando vio Jesús que estos personajes no dejaban a los niños venir a él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se indignó. O sea que esto es algo bien delicado, diga conmigo, el no recibir a un niño es algo bien delicado. Porque cuando yo hago eso, el Señor Jesús se indigna, hermano. Y hay muchos pasajes, muy pocos pasajes de la Biblia donde vemos que el Señor se enoja, se molesta. Este es uno de ellos. ¿Cuándo? Cuando no permitimos que los niños vengan a Él. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús esté molesto con usted, hermano? Entonces ame a los niños y llévelos a Jesús. Entonces una manera en la que tú no permites que el niño venga a Jesús es cuando no lo traes a la iglesia. Porque le estás impidiendo que él venga a recibir bendición de Jesucristo. Quizás ni lo habías pensado de esta manera, ¿verdad? No, pues hoy no voy a la iglesia. Deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cada vez que un papá o una mamá no trae a sus hijos a la iglesia, le está impidiendo que vengan a Jesús. Y el hecho de que tú traigas a tus niños desde chiquitos a la iglesia, eso puede ser la diferencia en su vida y en su futuro. Su servidor estoy aquí gracias a que mi mamá me llevó de chiquito a la iglesia. Si no, estaría yo perdido, hermanos. ¿Cuántos estarían perdidos? A ver, levante su mano. Algunos ya en su misericordia Dios los alcanzó ya de adultos, ¿verdad? O de adolescentes o de jóvenes. Pero qué bendición aquellos que nos llevaron desde chiquitos a la iglesia, hermano. En el nombre de Jesús. Ya la vida cambia. Así es que no le impidas a tus hijos que vengan a Jesús. Tráelos a la iglesia. Porque el maestro está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Wow, y vienen los recuerdos a mi memoria, ¿verdad? Estos jovencitos chiquititos, ¿verdad? Ahí los presentamos en la amistad cristiana, órale. Desde cuneros, ahí estaban en el cunero, hermano. No le impidas a los niños que vengan a Jesús. Quizás no lo habías pensado. Dice, no, pues no vamos hoy. O hacemos otra cosa. No, deja que los niños vengan a Jesús. No se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y lo contrario de no traerlos aquí, pues es que se involucren en las cosas del mundo, hermano. Ok, y entonces el Señor Jesucristo se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, si los niños es el reino de los cielos, ellos ¿dónde tienen que estar? En el reino de los cielos, hermano. No tienen que andar en el reino del mundo, sino en el reino ¿de qué? De los cielos, porque ellos son ciudadanos ¿de dónde, hermano? Del reino de los cielos. Porque de los tales es el reino de los cielos. Versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ellos ya les pertenece el reino de los cielos y ellos son los más grandes en el reino de los cielos. Y entonces el Señor nos dice en esta hora, dice, mira, si tú no eres como un niño, no te conviertes como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor nos está mandando un mensaje, ¿verdad? Una alerta en su misericordia. Dice, mira, tienes muchas cosas que cambiar y tienes que ser como un niño. ¿Qué cosas tienes que cambiar? Observa a ese niño y date cuenta en qué cosas tú estás fallando. Cuando vienes a la iglesia, observa cómo es el niño y date cuenta en qué cosas estás fallando.
Porque si tú te conviertes a ese niño, entonces entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos, hermano? ¿Verdad? Porque si no sería una contradicción que vienes a congregarte, pero no quieres entrar en el reino de los cielos. No, vienes porque quieres que entrar en el reino de los cielos. Y el Señor te dice, vas bien, vas por buen camino, pero ahora te digo que tienes que ser como un niño. Está bien, ya le vas echando ganas, ya te estás congregando, ya estás participando en los ministerios, ahí la llevas, pero te falta hacerte como niño, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Amén. Y luego vamos a ver cómo en Juan capítulo 3, versículo 3, está hablando el Señor Jesucristo de nuevo, ¿verdad? Con Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Cuando vino Nicodemo, que era un maestro, era un fariseo del Sanedrín, hermano. No era cualquier personaje, era un fariseo que vino a Jesús de noche, ¿verdad? Ya conocen ustedes la historia. Vino a Jesús de noche diciéndole, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. O sea que él sabía que él venía de Dios, Jesucristo venía de Dios. Y con toda la pena, a ver, pues aunque sea en la noche voy a verlo para preguntarle, porque yo estoy seguro que él tiene algo diferente, él tiene algo especial. Y llegó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le contesta, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y le dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? Dice, os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y fuiste bautizado y saliste del agua, y dice que fuimos una nueva, ¿qué? Criatura. Naciste de nuevo. Y si naciste de nuevo, ¿qué eres? ¿Qué eres si naciste de nuevo? ¡Un niño! ¿Verdad? Porque un niño no nace y ya es adulto automáticamente, sino que nace como niño y empieza, ¿verdad?, en su crecimiento como niño, hasta llegar a ser, ¿qué? Adulto. Nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por ese mismo proceso. Tuvo que venir a nacer de una virgen como niño, ¿verdad? ¿Conoce usted la historia? Vivió como niño, creció como niño y cumplió, ¿verdad?, su propósito aquí en la tierra. Entonces, fíjate, dice el Señor, le respondió a Nicodemo y le dijo, fíjate cómo le respondió, de cierto te digo. Y cuando Dios, ¿verdad?, repite dos veces, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, es decir, si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de Dios. Y precisamente el martes que vamos a empezar, hermanos, el discipulado, cómo vivir en el reino de Dios. Y una de las claves, ahorita la estamos escuchando, para poder vivir en el reino de Dios tenemos que ser como niños. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya naciste de nuevo? Ahora condúcete como niño. Ya no dejes que ese adulto pecador siga siendo más fuerte que ese niño que nació de nuevo. Ya no dejes que ese viejo hombre te siga ganando, sino que ahora tú ve a los niños, imita su conducta. Hazte como un niño. Si eras un hombre, una mujer orgulloso, ahora tienes que ser humilde como un niño. Si eras mentiroso, ahora no tienes que mentir. ¿Sabes que los niños no mienten? Los niños siempre dicen la verdad. Nosotros los adultos somos los que les enseñamos las cosas malas. Les decimos a nuestros hijos, no mientan, y nosotros mentimos. Y por eso dice el Señor, mira, en esta hora te digo, hazte como niño, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Y en Lucas 2, capítulo 52, el capítulo 2 de Lucas habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde que Elizabeth, su prima de María,
la fue a visitar cuando estaba embarazada. ¿Y se acuerdan de ese pasaje? Que fue María embarazada de 6 meses, fue a visitar a María, que ya estaba embarazada, ¿verdad? Y cuando llegó María y la saludó, dice que el vientre de Elizabeth saltó en su vientre. O sea que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y ahí narra la historia, ¿verdad? Cómo se embarazó María, cómo nació, cómo fue el parto, cómo fue el alumbramiento. Y ahí narra, ¿verdad? Cómo nació envuelto en pañales en un pesebre. Y luego cómo a los 12 años el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Dónde estaba el Señor Jesús a los 12 años, hermano? ¿Dónde estaba? En el templo. Y cuando leí esa parte de que a los 12 años estaba en el templo, me acordé de lo que hemos aprendido de las familias sanas, iglesias sanas. ¿A qué edad es que perdemos a nuestros hijos, hermanos? A los 12 años, cuando entran a la secundaria. ¿Y por qué los perdemos? Porque no les enseñamos los principios y valores de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo a los 12 años, fíjate qué coincidencia, en lugar de estar perdido ahí en la secundaria, estaba en el templo. Y estaba conversando con los doctores de la ley, ¿verdad? Y les preguntaba y le hacían preguntas. Y se maravillaban de las respuestas. Ahora, seguramente María lo llevaba desde chiquito al templo. Porque tu hijo no va a venir a la iglesia si tú no vienes. Si tú le impides a tu hijo que venga a Jesús, él no va a venir. Versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Así es que si tú y yo ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Tenemos que pasar por este proceso. Tenemos que crecer, número 1, ¿en qué? Sabiduría. Necesitas ser un padre, una madre, ¿qué? Sabio. Y si tú eres un padre, una madre sabio, sabes que lo mejor para tus hijos es que estén en la casa de Dios. Crecía en sabiduría y en estatura. Ese Daniel, ahora que lo vi, que lo estaba cargando aquí, Monse, lo vi bien grandote. ¿No? Sus pies acá, y lo vi bien grandote. Y ¿cuándo fue el que venimos? El martes, ¿no? No, ¿cuándo lo trajiste? Viernes, ¿verdad? El viernes. Andaba corriendo, estaba chiquito. Y yo lo veía bien grandote cuando lo estaba cargando. Dije, ya está bien grandote el Daniel. No, está bien chiquito, míralo. Y ese es el proceso del niño. Número 1, crecía en sabiduría y crecía en ¿qué, hermano? En estatura. Hoy en día aquí hay niños, ¿verdad? Que ya rebasan a su mamá, a su papá. Pero todavía son ¿qué, hermanos? Niños. Entonces no te confíes, no lo sueltes. Diga, ya está grandote. No, todavía es un niño. ¿Verdad? La ciencia dice que hasta qué edad somos niños, hermanos. Algunos hasta los 18 años, ¿no? Y dicen, y los hombres hasta los 30 años. Todavía siguen siendo niños, ¿no? No vayan a decir amén, hermanas. Bueno, siempre y cuando sean niños buenos, niños de Dios, que sigan siendo niños. Entonces crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así es que en esta reunión que celebramos el Día del Niño, hermano, pero no nada más el Día del Niño los traigas. No les impidas que vengan a Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos.
Así es que vamos a terminar y vamos a hacer algo. Le voy a pedir a todos los niños que pasen aquí al frente. Todos los niños pasen aquí al frente. Y si nos ayudas con la cámara, Otto, para que enfoques a los niños. Vénganse, vénganse aquí junto a mí, todos los niños, unos de un lado y otros de otro lado. Rápido, rápido, rápido. Algún hermano que nos ayude aquí quitando el atril. Vénganse todos los niños. Cami todavía es niña, pásale, Cami. Todavía no cumple 15, pásale, Cami. ¿Quién más es niño todavía? Ahí hay dos chiquitos ahí con Trini. Vénganse los tres chiquitos, vénganse. Ahí viene Rebeca, mira. Ya sé por qué algunos se duermen y dicen, somos como niños, pastor. No, también te dio sabiduría, ¿verdad? Dice, no, en la iglesia no me tengo que dormir. Así es que vamos a orar por los niños, vamos a bendecirlos. Usted extienda su mano desde ahí. Tomen fotos, les dije que tomaran fotos, no veo los flashes. Amén. Pónganse de pie y vamos a extender nuestras manos. No solamente la dirija hacia su hijo, no, ahí está mi hijo, de ese lado, no, a todas, hágale así, mira, hágale así. Y vamos a orar por esto. Acérquense, Eric, y ya están grandotes, pero todavía son niños. Es más, yo todavía me siento niño y ahora estando aquí en medio de todos ellos, más. Extiendan sus manos hacia ellos, vamos a bendecirlos. Bendito Padre, cierren sus ojos, niños. Miren como con ellos no batallo. Cierren sus ojos, niños. Y ya los cerraron. Mira. Así tenemos que ser, ¿verdad? Cuando te digan, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cuando te digan, levanta tus manos, levanta tus manos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estos niños, Padre. Sabemos que en estos días se celebra el Día del Niño en gran parte de nuestra nación, Señor. Y hoy, Señor, solamente es un pretexto para que tú nos permitas recordar la importancia que tienen los niños, Señor. De cómo tú amas a los niños, dice tu palabra. Y de cómo tú quieres bendecirlos y quieres orar por ellos sin poner tus manos sobre ellos, Padre. Y que nosotros como padres y como adultos, Señor, podamos bendecirlos y guiarlos en tus caminos, Señor. Para que, como dice tu palabra, cuando sean grandes no se aparten de ti, Señor. Bendecimos a estos niños, Padre. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos mucho que enseñarles, pero la verdad es que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Y tú lo dices en tu palabra, que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así es que permítenos observar a todos estos niños y aprender de ellos. Te damos gracias por sus vidas, Padre, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer algo más. Hoy que estamos celebrando el Día del Niño, niños, para ustedes niños, vamos a darle un aplauso a nuestros niños. Este aplauso es para ustedes niños. Este aplauso es para nuestros niños. Este aplauso es para ustedes niños. Este aplauso es para ustedes. Déselo fuerte. Felicidades, niños. Vean a sus papis aplaudiéndoles. Vean a sus papis, a los hermanos aplaudiéndoles. ¡Wow! Y ahora vamos a echarle una porra a los niños. ¿Qué les parece, padres de familia? ¿Están de acuerdo conmigo? 1, 2, 3. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim, bomba! Los niños, ra, ra, ra. Déselo fuerte. El Señor los ama, niños. El Señor los ama. Cristo te ama, hija. De este lado, Cristo te ama, Eric. Jesús, Cristo te ama. A esos tres chiquitos, Cristo los ama. Amén. Mientras los papás les dan otro aplauso, pasen a su lugar, chiquitos. Córrale. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Pueden tomar su